Hace más de 100 años fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Llamó la atención su contenido social. El acceso a una pensión fue considerado un derecho y el canal para asegurar una vida digna durante la vejez. Pero hoy en día la situación es completamente diferente. El sistema de pensiones en México no es bueno. El gobierno gasta cuantiosas cantidades de dinero para poder solventar las pensiones. Pero esto puede traer un problema a las finanzas públicas en un futuro. ¿Y a qué se debe todo esto? Al gobierno gasta y gasta y gasta, pero al final las proyecciones de pensiones son precarias. No van a alcanzar. La tasa de fertilidad está bajando. La esperanza de vida está aumentando. Va a haber más personas viejas en el mundo. Incluso en México. La población joven que éramos va a pasar a una población vieja. Y al gobierno le va a costar más y más dinero. Esto es algo que no se termina. Pero ¿qué hizo mal México? Si quieres saber cuáles fueron esos errores, quédate, que este es el video. El problema del pago de pensiones en México versa sobre 3 ejes. Número 1, desigualdad. Número 2, insostenible. Número 3, falta de transparencia. Y ahorita vamos a profundizar en cada uno de ellos. ¿Por qué hago referencia a esto? Comencemos con la desigualdad. El gasto público que se asigna al pago de pensiones es inequitativo significativamente entre tipo de pensiones, entre instituciones y entre generaciones. Es increíble. Las generaciones pensionadas bajo el régimen de pensión definida o bajo el régimen del Pilar 1, explico en uno de mis videos anteriores qué es cada uno de esos pilares. Si no lo has visto, te invito a que vayas a verlo. Ellos pueden alcanzar como mínimo el 40% de su último salario. Ojo, como mínimo, pueden irse más. Y para las personas que entran bajo el pilar número 2, o lo que se conoce como las afores o cuentas individuales, solo alcanzan hasta el 30% de su salario. O sea, la diferencia es enorme. Por eso decía que hay una desigualdad entre generaciones, entre tipo de pensiones. Bueno, eso no es una diferencia tan significativa. Donde sí lo hay, y se van a sorprender, es con la siguiente tabla, con estas empresas federales. La institución del CFE, la Comisión Federal de Electricidad, los pensionados reciben 8.8 veces más que el IMSS. La institución del Pemex, Petróleos Mexicanos, los pensionados por esa institución reciben 6.7 veces más que el promedio de los que se pensionan bajo el IMSS. Los de la Luz y Fuerza del Centro de aquella extinta reciben 11.3 veces más que el IMSS. Esto es una diferencia abismal, abismal. Por eso se define como número 1 que el sistema mexicano es desigual, en todos los sentidos. Eje número 2, sostenible o insostenible. El sistema de pensiones de beneficio, o la ley del 73 o la ley vieja, como le quieran llamar, tenderá a aumentar hasta el 2030 aproximadamente. Y de ahí tenderá a disminuir o extinguirse hasta el 2090 o 2120. Híjole, es muchísimo. Es donde más dinero gasta el gobierno, que es gasto corriente. El gobierno tiene que pagar por esas pensiones, que son altísimas, ¿no? Veíamos el diferencial entre una y otra, ¿no? Entre cuentas individuales y la de beneficio definido. Es brutal el diferencial. Y ahora imagínense si le sumamos a los de la CFE, Pemex y demás. ¿El gobierno va a aguantar esto? No lo sé, te lo estoy preguntando. ¿Tú qué opinas? De no existir alguna reforma para el sistema de pensiones definido, estaríamos en un gran problema. Bueno, escuchábamos que ya se reformó algunas cosas, ¿no? Que se redujeron las semanas y demás. Pero este es un problema grandísimo. O sea, vas a tapar un pedacito, pero dejas descubierto otra parte que también es importante. Y para aquellos que estamos en las cuentas individuales, como es mi caso, ¿no? Que tenemos nuestra Afore y que hacemos contribuciones y demás, pues imagínense, si no existe un cambio drástico, pues nosotros vamos a terminar aportando para esas pensiones también. Hombre, estaría increíble esto.
Otra gran problemática que encontramos es para aquellos que nos encontramos dentro de las Afores. Yo creo que es la mayoría de lo que nos escucha y nos sigue, como es mi caso. Entonces, ¿qué es este problema, Héctor? Dime, ¿qué sucede aquí? Bueno, el problema que encontramos es que las Afores invierten una gran parte del capital que administran en deuda. Y como ustedes sabrán o aprenderán ya en nuestros videos, es que ¿qué pasa cuando inviertes en deuda? Tú ya sabes cuánto vas a ganar, ¿no? ¿Por qué? Porque en su mayoría invierten en instrumentos que emiten los gobiernos, que te dan una tasa ya de retorno fija, muy tranquilo tú como inversionista, pero al ser un instrumento de bajo riesgo, pues también tus rentabilidades son bajas. ¿Y qué es lo que tú buscas? Pues tú quieres rentabilidades altas, ¿no? O sea, yo que estoy joven, a mí me gustaría que la Afore invirtiera en algo más riesgoso para que, pues, mi dinero que estoy metiéndole, pues, sea un capital mayor para cuando yo me retire. Pero es sorprendente lo que encontramos al ver el siguiente gráfico. México es de los países que más invierte en renta fija, como lo vemos, ¿no? Invierte más del 80% en renta fija, que es lo del color rojo, lo cual representa una carga fiscal importante para las futuras generaciones, ya que gran parte de los ahorros de los trabajadores están invertidos en deuda gubernamental. ¿Esto qué quiere decir? Que están respaldados por dinero que aún ni siquiera existe. Es decir, las próximas generaciones tendrán que soportar esos ingresos por medio de un mayor pago de impuestos. Yo no le veo otra salida más que eso, una reforma fiscal, tal cual. Tercer eje, transparencia. ¿Lo hay o no lo hay? Digo, si a veces en el gobierno no son tan transparentes, en el sistema de pensiones, híjole, pues también, ¿no? Puede por ahí. Dentro de las entidades federativas, de las universidades públicas, dentro de aquellos pensionados, la manera en que se manejan las pensiones es poca o nula transparencia, ¿no? De acuerdo con el CIEP, el Sistema de Investigación Económica y Presupuestaria, donde obtuve todos estos datos, dice que aquellos que se encuentran dentro de este régimen, universidades públicas y entidades federativas, no hay una declaración sobre el pago de pensiones. Y esto representa alrededor de un casi 2% del Producto Interno Bruto de México. Es un dineral y nadie sabe hacia dónde se va, si en realidad se fueron a las pensiones o no, o se fue a otro lado, o qué es lo que sucedió. Digo, lo que vemos es que alguien del CFE, alguien de Pemex, alguien de la Luz y Fuerza, pues sí, o sea, las pensiones son altísimas, ¿no? Como que 8, 9, 10 veces más que una persona normal, que al final trabajan lo mismo, ¿no? O sea, por eso el sistema de México es muy especial, muy complejo y con una gran problemática, ¿no? Donde vemos que si no hay una solución temprana, la problemática va a ser grandísima y bueno, la vamos a terminar pagando todos los mexicanos. Así que si tú ya estás ahorrando para tu dinero o estás empezando a ahorrar, por favor velo haciendo, ¿no? Porque por lo visto el gobierno y demás, las reformas que están haciendo no van a ser suficientes. Así que te toca a ti. Y si tienes allí alguna duda o pregunta, quisieras contactarnos, por favor, con muchísimo gusto, te apoyamos en este tema. Si te gustó el video, dale manita arriba, compártenos, suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y síguenos en nuestras redes sociales, todo como Algoritmo Financiero. Y acuérdate que todo el contenido que te proveemos es gratuito y de calidad. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.